Estamos con Carlos Marín, uno de los periodistas más importantes de México, sin duda, toda una referencia en el periodismo y además alguien a quien yo aprecio mucho. Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Julián Andrade? Qué gran gusto y sobre todo platicar con un periodista también, que tú sabes que en este oficio ni son todos los que están, ni están todos los que son. Carlos, hay un tema muy relevante de la agenda pública, pero quizá no tan discutido como se debe entre los opinadores, entre los académicos, entre los políticos, que es el caso del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, que se encuentra detenido en Nueva York. Al parecer, por lo que has escrito, consideras que ya hay un juicio público, que ya hay una especie de condena del Tribunal Popular. ¿Cómo es que estás viendo este tema? Mira, esto que acabas de decir aplica, pero hasta donde sé, solo en México. En Estados Unidos son más cuidadosos en lo que se refiere a los procesos y el respeto a la presunción de inocencia. Yo tengo muy presente que le pregunté al representante de la comunidad estadounidense en México eh, cómo era que la sociedad de su país no reaccionaba ante las versiones de que el presidente Trump compraba afectos, pagaba servicios de prostitución. Y no se me olvidará nunca la cara seria que puso y dijo, no, dice, en mi país, hasta que un juez no determina la responsabilidad, digamos, de culpa de alguien que es señalado, no es materia de conversación. Fíjate, está educada así la gente. Acá en México, por el contrario, basta que alguien señale a una persona para que, sobre todo, fíjate, en el ambiente periodístico y en la política, se dé por hecho que es delincuente. Es lo que está ocurriendo con Genaro García Luna. Y eso tiene una versión mucho más salvaje en comunidades, digamos, proclives a los linchamientos físicos. Pero, Carlos, no, quizá también tiene que ver con algo que tú has señalado a lo largo del tiempo, que es esta especie de colonización que tenemos con los temas que vienen de Estados Unidos, y Sí, pensamos que si un fiscal allá procedió a solicitar una detención y un juez estuvo de acuerdo, pues ya debe haber elementos. bueno, recuerda que en un trance semejante estuvo un general de división del ejército, Tomás Ángeles de Aguajare, basadas las autoridades estadounidenses en un célebre testigo protegido al que le pusieron el seudónimo de Jennifer. Y se les cayó y el general Ángeles de Aguajare goza de cabal salud y vive en su casa, hasta donde sé, acá en México. Pero Carlos, ahí es donde viene la perversión, porque digamos, después de que los testigos protegidos dejan de funcionar o simplemente no pueden acreditar sus dichos ante un juez, el escarnio público ya corrió por todos lados. Pero eso no lo puedes evitar, sobre todo entre más ayunas o huérfanas de educación están las sociedades, pues más cunde esa, pues para mí, barbaridad que es el fenómeno del juicio popular. Yo no creo en los juicios populares, no creo en los comités de salud pública. Y en el caso de García Luna, desde diciembre en que fue detenido, a mí me sorprendió mucho la manera como, pues concretamente desde el gobierno de México, empezando por el presidente
López Obrador, lo dieron pues por culpable, pero si te detienes en el detalle de la acusación, en realidad 4 acusaciones y ya suman 5. En las acusaciones y de dónde provienen y en qué consisten, pues te das cuenta que quién sabe si sea cierto lo que afirma el fiscal de Nueva York en la, en la sección de Brooklyn, donde está llevándose a cabo el proceso y en donde está en cárcel, donde será procesado García Luna. Las 4 acusaciones originales son 3 por lo mismo. Soborno del narcotráfico de la banda de Joaquín El Chapo Guzmán Loera. Ese soborno lo afirmó un delincuente probado y confeso, que es el que apodan el Rey Zambada. Y él afirmó que no recordaba bien si fueron 3 o 5 millones de dólares los que le entregaron a García Luna como secretario de Seguridad Pública, que lo fue en México, dijo, en un maletín. Bueno, a mí me llamó la atención que el ex jefe regional de la Agencia Antidrogas estadounidense, la DEA, Mike Vigil, subiera un tuit sorprendido por la detención de García Luna. Y como soy reportero como tú, querido Julián, pues averigüé el teléfono del ex responsable regional en México y Centroamérica de la DEA. Lo fue 12 años. Y he hablado con él en varias ocasiones y él me dice, mira, esto de los billones de dólares en un maletín, dice, es un maletín que no, me acuerdo que así me dijo, no sé cómo le dicen en México, es una maletita pequeña. Le dije, portafolios. Dice eso. Aquí la acusación quiere decir que le entregaron en un portafolios entre 3 y 5 millones de dólares. Y me platicó, lo publiqué así en Milenio, que en alguna operación en que participó él, no sé si en Honduras, en El Salvador, él tuvo, era una operación secreta, y tuvo que hacer un pago de $1 millón. Dice que consiguieron la maleta más grande que tiene Samsonite y que entró con muchísimo trabajo $1 millón y que era tan pesada la maleta que no la podía cargar una persona, que tuvieron que subirla en un carrito, en un diablito, en algo así. Dice, imagínate tú si en un maletín le van a poner 3 o 5 millones de dólares. Sí, recuerda, Carlos, que inclusive en las transacciones rápidas de narcotraficantes pagando droga, los narcotraficantes pesan las maletas, porque además no hay ni tiempo de contarlas y es rapidísimo. Alguna vez el general Rivielo contaba que en un aseguramiento de varios millones de dólares, los oficiales del ejército que contaron el dinero asegurado tardaron horas y horas en contarlo. O sea, no es que vayas al cajero, ¿no? No, no. El caso es que ese dato me llamó mucho la atención y esa era una de las acusaciones. Es decir, eran 3 acusaciones sobre lo mismo, de que en un maletín le dieron entre 3 y 5 millones de dólares. Una cuarta acusación fue el equivalente a mentir a la autoridad. ¿En qué consistió la mentira? García Luna, que vivía en Miami, estaba tramitando la adopción de la nacionalidad estadounidense, como lo hizo con su esposa Cristina y sus hijos, que se llaman, hasta donde entiendo, Genaro, y fíjate, su niña se llama Luna. Bueno, a su esposa Cristina, a Genarito y a Luna, el gobierno estadounidense les concedió la nacionalidad. Y en la de Genaro,
Le faltaban a él algunos meses de residencia o algo así para que fuera también en automático. Pero en el cuestionario pues, le preguntaron si tenía relación con la delincuencia o con delincuentes y dijo no. Pues no. Esa es la que el fiscal de Nueva York da como mentira a la autoridad. Bueno, yo creo que hasta un multihomicida que está haciendo No, si no. le preguntan si tiene relación con delincuentes o es delincuente, pues lo negaría. Además, vamos al tema que señalabas al principio de la charla. Todavía no lo condena un juez. No. Esas son las acusaciones basadas en lo que yo considero un taco de lengua de un multihomicida y narcotraficante que es el Rey Zambada. Y además ese sí confeso al hacer esas acusaciones. Y que lo hacen para ganar puntos y les alivien las condenas, como ya sabemos. El asunto es que la semana pasada se sumó una quinta acusación. 3 son por los del maletín del dinero imposible de meter ahí. Una, por mentir a las autoridades, por no haber dicho sí, no solo conozco delincuentes, sino yo soy delincuente. Imagínate si lo iba a hacer. Y la quinta acusación que se le sumó la semana pasada es que con 2 ex colaboradores, que son Ramón Pequeño García y Luis Cárdenas Palomino, encabezaba un grupo criminal. Ya esto, tengo entendido, lo protestaron, lo rechazaron los abogados de que se ha podido valer García Luna. Pero hay un dato que vale la pena, Julián, que tomes en cuenta y tu audiencia, que para mí es también un elemento como para decir, cuidado con anticipar juicios. A Genaro García Luna, en 2013, o sea, al año de que terminó su gestión en la Secretaría de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón, un día que lo invitan a Washington, ¿quiénes lo invitaron? Pues los de las agencias gringas. Y entonces se echó una especie de paseo por distintas áreas o con distintos personajes. El Procurador General de Justicia de los Estados Unidos, el director de la DEA, el director de la CIA, el zar antidrogas de los Estados Unidos y quizás hasta el secretario o algún subsecretario de Estado. Porque esa semana García Luna cumplía años. ¿Y qué regalo crees que le hizo el Departamento de Estado? Le otorgó la visa, yo no sabía que existía, la visa Albert Einstein, que el gobierno de Estados Unidos se lo da a personajes relevantes del mundo sin mayor trámite. Bueno, fue el regalo de cumpleaños del Departamento de Estado. Y Mike Vigil, el ex jefe regional de la DEA, 12 años en México, jura y perjura que en los 12 años nunca trabajó mejor con ninguna autoridad mexicana. Hay que recordar que García Luna estuvo antes, conformó la AFI, ¿te acuerdas? Sí, claro. Federal de Investigación. Que nunca había trabajado mejor con ningún agente mexicano que con Genaro García Luna. Y con los reconocimientos de las demás agencias, yo digo, pues si lo que tiene la Fiscalía de Nueva York son las imputaciones de un delincuente probado, pues habrá que ver. Y otro de los elementos que me hace dudar de su culpabilidad, aunque bien a bien tú sabes que en la vida y en el periodismo se da la fatalidad socrática. Entre más crees que sabes, menos sabes. Claro. Pero en la suposición, según yo, de que son más los elementos de descargo que de cargo contra García Luna, se da el hecho de que García Luna se declara no culpable y como ocurre o debe ocurrir en un país civilizado, dice, la Fiscalía tiene que demostrar que soy lo que dice. Y otro de los elementos, si me permites, te lo puedo decir. Claro. Que me hacen dudar de su culpabilidad,
no solo es que esté dispuesto a que lo procesen. Sabes que, por ejemplo, en casos de asesinato, los homicidas libran la pena de muerte si se declaran culpables. Sí. Con declararse culpables, en lugar de matarlos, les dan cadena perpetua. Pues García Luna dice, no, yo no me declaro nada, ni voy a prestarme a que, como testigo protegido, a ver a quién embarro. A mí, demuéstrenmelo. Y si no, pues ahí está en la cárcel. Pero hay este elemento que creo que vale la pena considerar. El primer año de García Luna como secretario federal de Seguridad Pública, manejó un presupuesto de 9,500 millones de pesos. 9,500 millones de pesos. El último presupuesto que manejó fue de 41,000 millones de pesos. Es una cantidad bárbara. Los 3 o 5 millones de dólares que supuestamente recibió de soborno del Chapo, pues son 100 y pico de millones de pesos. Él tenía una bolsa de miles de millones de pesos como para robar, digamos, ¿sí? Malversar el presupuesto, cometer peculado, echárselo a la bolsa, no sé. Y buena parte de eso podía no dar cuenta, ¿eh? Y todos esos ejercicios de presupuesto fueron, pues ya revisados por la Auditoría Superior de la Federación en México. Y si a esto añades que la mayor incautación de cocaína en la historia del mundo, el mayor golpe lo dio García Luna en Manzanillo al cártel precisamente del Chapo Guzmán, a quien le aseguró 23,5 toneladas de cocaína. No ha habido nunca en el mundo un aseguramiento de esa magnitud. Y añadiría yo, Carlos, que en esa etapa, que luego se olvida, no se tiene presente, el llamado cártel de Sinaloa y sus grupos y sus afluentes fueron sistemáticamente golpeados por el gobierno. O sea, no existe, al menos en los datos y en los aseguramientos, esta leyenda de que ese cártel no se combatió. Mira, en esto del combate a los narcos, también actualmente, por ejemplo, se está disminuyendo el mérito del gobierno y desde luego de las Fuerzas Armadas, en particular del Ejército, con la captura del sujeto al que apodan el Marro en Guanajuato, porque dicen que es un delincuente, digamos, local, ¿no? De dimensiones guanajuatenses y que lo venden como si fuera la gran cosa. Bueno, yo pienso que en general los encargados de combatir la delincuencia atacan sobre todo, en primer lugar, esto es como tener una emergencia médica, atacan los puntos de mayor, digamos, impacto social. Es mucho más grande la banda que se hace llamar Jalisco Nueva Generación que la de Santa Rosa de Lima, que es una cosita así comparado con el Jalisco Nueva Generación. Pero es también más complicado combatir esa bandota que a un sujeto que ha estado pues provocando todo lo que sabemos y asesinatos, extorsiones inauditas en Guanajuato. Bueno, se ataca, decía yo, como en las emergencias medias, si llegas con un vaso en la rodilla y otro en el pulmón, los médicos de emergencias no piensan en la rodilla, te pondrán un torniquete. Atacan el pulmón, si no te da un paro respiratorio y te mueres. Entonces, pues hay prioridades para el ataque y el combate de estas cosas. Y en el caso de García Luna, me sorprende mucho la predisposición, por lo visto alegre, algo que me parece una verdadera salvajada. Están despidiendo del gobierno, sobre todo en las áreas de seguridad, a cualquier persona que haya tenido relación con él. Pues tendrían que correr, fíjate, con él trabajaron casi 40,000 policías federales. No, y además... Ahora,
Además, Se supone que es son toda mandos. una escuela policíaca, Carlos. Y entonces, ¿qué pasa con algo que se valora mucho en el mundo, hasta donde yo sé, y en México algún sentido llegó a tener, que es el servicio público de carrera? Entonces tú pasas durante varios sexenios sirviendo a las administraciones y de pronto dicen, pero Julián Andrade y Carlos Marín se conocían y entonces alguno de los dos solo por habernos tratado nos echan a la calle. Bueno, Portación de esto jefe es prohibido. portación de jefe prohibido. Y esto ya lo resintió una señora que llegó a ser la directora de la Policía Científica en la Policía Federal y que habían conservado en la Guardia Nacional, recordarás. ¿Cuál es la razón? Que su jefe fue García Luna. Y a la Policía Federal, que bárbara, inútilmente, absurdamente desprestigiaron y desmantelaron, pues le pusieron algunos elementos a la Guardia Nacional, conservaron a esta mujer y ya la corrieron, desde Claro. yo creo en enero, febrero, la corrieron de la Guardia Nacional y ahora, según informó el secretario Alfonso Durazo, ya van 18 mandos, jefes, medios intermedios, tanto de la Guardia Nacional como de otras instancias de seguridad, por el solo hecho de haber trabajado con García Luna. Bueno, es el colmo que que las autoridades en México, o muchas de las autoridades, no respeten pues ni la presunción de inocencia, ni el debido proceso, ni el nuevo sistema de justicia penal, que tú sabes que tiene como piedra angular la presunción de inocencia. Carlos, para concluir, ¿cuál sería, tú siempre dices que no debemos ser futurólogos los periodistas, pero cuál sería el horizonte que ves en este caso con la información con la que contamos ahora mismo? Bueno, yo creo que Genaro García Luna se mantendrá en su posición y que no le demostrarán ningún soborno porque además no lo necesitaba. Le sacan ahora en México, tanto la Unidad de Inteligencia Financiera como la Secretaría de Seguridad Pública han hablado de negocios con el gobierno de Miguel Ángel Mancera y con la Secretaría de Gobernación. Bueno, la especialidad del ingeniero García Luna es la seguridad y su empresa, y a eso se dedicaba desde Miami en Estados Unidos, eran servicios de seguridad. Entonces, pues seguramente le contrataron algunos servicios que también ya están auditados por la instancia de los congresos local y federal. Las La auditorías superiores. superior. Entonces, yo dudo mucho que le demuestren cualquier cosa. A mí de pronto me comentan, oye, pero ¿tú crees que como policía era un santo? Lo mismo me dicen de Cárdenas Palomino o de Ramón Pequeño García. Digo, no, pues los policías no son estilistas, no son profesores de ballet. Se requiere un temple y un temperamento en que seguramente hay una parte, digamos, como de cabrones, pero no los acusan de ser cabrones, los acusan de narcotraficantes. En el caso Pequeño era tan eficiente que lo conservó la administración de Peña Nieto y luego lo removió por la fuga por el túnel del Chapo Guzmán en Almoloya, pero lo conservó, lo pasó a otra división. Y en el caso de Cárdenas Palomino, desde 2013 presta sus servicios y su experiencia en seguridad con el Grupo Azteca de don Ricardo Salinas Pliego. Yo pienso que esas personas pues no estarían apapachando narcotraficantes, quiero suponer.
Carlos, muchas gracias por esta conversación. Bueno, y tienes de música de fondo los coros de Lola y Lalo, mis perritos. Ojalá les haya gustado lo que comentamos, o a lo mejor es la Les primera gusta crítica. mucho. Se emocionan. Son ángeles disfrazados y te mandan saludar según me estoy dando cuenta. Gracias, Carlos. Gracias.